Radio Claret América presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida, con el sacerdote misionero claretiano Tony Díaz. Reflexiones diarias del Evangelio. Aquí iniciamos. Bienvenidos hermanos a nuestras reflexiones bíblicas de las lecturas del día. Hoy es lunes de la 31ª semana del tiempo ordinario. Lunes de la 31ª semana del tiempo ordinario. La primera lectura de hoy viene de la carta de San Pablo a los Filipenses, capítulo 2, versículos 1 al 4. Hermanos, si alguna fuerza tiene una advertencia en nombre de Cristo, si de algo sirve una exhortación del amor, si nos une el mismo espíritu y si ustedes me profesan un afecto entrañable, llénenme de alegría teniendo todos una misma manera de pensar, un mismo amor, unas mismas aspiraciones y una sola alma. Nada hagan por espíritu de rivalidad ni presunción, antes bien, por humildad, cada uno considere a los demás como superiores a sí mismo, y no busque su propio interés, sino el del prójimo. Palabra de Dios. El salmo responsorial es el Salmo 130 y el responsorio es: Dame, Señor, la paz junto a ti. Dame, Señor, la paz junto a ti. Señor, mi corazón no es ambicioso, ni mis ojos soberbios. Grandezas que superan mis alcances no pretendo. Estoy, Señor, por lo contrario, tranquilo y en silencio, como niño recién amamantado en los brazos maternos. Que igual en el Señor esperen los hijos de Israel ahora y por siempre. Dame, Señor, la paz junto a ti. El Evangelio de hoy viene de Lucas, capítulo 14, versículos 12 al 14. En aquel tiempo Jesús dijo al jefe de los fariseos que lo había invitado a comer: Cuando des una comida o una cena, no invites a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a los vecinos ricos, porque puede ser que ellos te inviten a su vez y con eso quedarías recompensado. Al contrario, cuando des un banquete, invita a los pobres, a los lisiados, a los cojos y a los ciegos, y así serás dichoso, porque ellos no tienen con qué pagarte, pero ya se te pagará cuando resuciten los justos. Palabra del Señor. Muy bien, damos comienzo a nuestra reflexión de las lecturas de hoy. La primera lectura viene de la carta de San Pablo a los Filipenses. Recordamos que esta comunidad Pablo la fundó en su segunda jornada misionera y es una de las comunidades en la ciudad de Filipos donde no había una sinagoga. Pablo, cuando llega a Filipos, se reúne con algunos de los judíos de la ciudad de Filipos a la orilla del río donde se congregaban. Quizás el hecho de que la ciudad de Filipos no tuviera una sinagoga, quizás es parte de la experiencia de esta comunidad de no tener tantos problemas como los tuvieron las otras, por ejemplo en Tesalónica, en Corinto, como también en Éfeso, a quienes Pablo escribió unas cartas y casi siempre son cartas que van dirigidas a problemas específicos de esa comunidad, y muchos de esos problemas salieron en los conflictos con la comunidad judía
de esa ciudad donde Pablo siempre llegaba, porque sabía que al asistir a la sinagoga local pues ya tenía una audiencia dispuesta para escucharlo, pero a últimas casi siempre salía con dificultades, y Pablo después por eso tuvo que dedicarse a proclamar la buena nueva a los paganos, por la dificultad que tuvo con los judíos. Y el hecho de que esta ciudad de Filipos pues no tiene una comunidad grande judía, y por eso no tenían una sinagoga. Y por eso esta carta pues tiene un tono mucho más amigable, un tono muy cariñoso a los hermanos de esta comunidad. Y Pablo no se enfoca en ningún problema, todo lo contrario, los exhorta para que sigan creciendo y madurando en su fe. También en esta carta tenemos, en el capítulo 2, tenemos uno de los himnos a Cristo más lindos del Nuevo Testamento. Ya más adelante saldrá. La lectura de hoy es prácticamente la introducción a este himno a Cristo, que ya lo veremos más tarde. Y aquí Pablo pues está exhortando a esta comunidad de Filipos para que continúen creciendo, para que sigan creciendo en la unidad, de que tengan un mismo corazón, una misma alma, que también lo hagan no solamente por el llamado que han recibido, sino también para, en cierta manera, estar unidos a Pablo en ese mismo espíritu, en una sola alma. Dice Pablo: hermanos, si alguna fuerza tiene una advertencia en nombre de Cristo, si de algo sirve una exhortación nacida del amor. Aquí, ¿de qué tipo de amor está hablando? La palabra que se traduce como amor y que se utiliza mucho en el Nuevo Testamento es la palabra ágape. Y el amor ágape es un tipo de amor muy particular, muy diferente, por ejemplo, al amor que se le llama eros, o al amor que es philos. Estos tipos de amor, como el eros y el philos, pues requieren una mutualidad y tienen en el fondo esa expectativa de que el amor sea correspondido, porque si no es correspondido, pues el amor muere, se enfría. Pero el tipo de amor el cual el Nuevo Testamento habla bastante es el amor ágape. Es el amor que nace de la experiencia de saberse amado por Dios, de saberse reconciliado y aceptado por Dios. Entonces, lo que nace de esta experiencia de saberse amado por Dios mismo es corresponderle a Dios en el amor al prójimo, que así como Dios me ama a mí, a pesar de mí mismo, a pesar que no lo merezco, que no lo merito, que no me lo he ganado, pues ahora esta experiencia me dice, ahora haz lo mismo que Dios ha hecho contigo con el prójimo, ¿no? Y es este el tipo de amor del cual nos habla Pablo cuando dice: si de algo sirve una exhortación nacida del amor. Es la experiencia de Pablo mismo de saberse amado por Dios, a pesar de que Pablo fue alguien que persiguió a la iglesia primitiva, la iglesia cristiana primitiva. Y a pesar de que él contribuyó al arresto y también fue testigo, por ejemplo, del martirio de Esteban, pues Pablo se fija en esto, dice: siendo lo que fui y que Dios me llamó y me designó para que yo fuera su instrumento de llevar el evangelio a los paganos, pues Pablo reconoce de que es una pura gracia de Dios, de que él sea quien es ahora, llamado en Cristo, ser parte del reino que Dios en Jesucristo ha inaugurado, y que también ahora fue llamado y destinado para llevar esta misma buena nueva a los paganos, ¿no? Y esta es la experiencia del amor, porque Pablo mismo vivió esta experiencia a pesar de sí mismo, pues ahora exhorta a esta comunidad de Filipos de que también haga lo mismo. Pero este amor ágape no se hace simplemente a fuerza de voluntad, no existe a fuerza de voluntad, existe porque uno ha vivido la experiencia de saberse amado, reconciliado, reintegrado por la pura gracia de Dios, por la pura iniciativa de Dios. Y repito, es esto a lo que Pablo apunta cuando dice: si de algo sirve una exhortación nacida del amor, si nos une el mismo espíritu,
Y si ustedes me profesan un afecto entrañable, llénenme de alegría. Aquí la actitud de Pablo es como de un padre de familia, ¿no? Que quiere que sus hijos, que sus hijas en la fe, pues sigan creciendo, sigan madurando, de que sean un reflejo en la fe de que Pablo engendró en ellos esta fe, ¿no? Y que como padre espiritual quiere que sus hijos e hijas pues lleguen también a la madurez. Llénenme de alegría teniendo todos una misma manera de pensar, dice Pablo, un mismo amor, unas mismas aspiraciones y una sola alma. Y ahora prácticamente Pablo viene a desempacar el contenido de lo que significa el amor ágape cuando dice: nada hagan por espíritu de rivalidad ni presunción, antes bien, por humildad, cada uno considere a los demás como superiores a sí mismo, y no busque su propio interés, sino el del prójimo. Aquí prácticamente Pablo ha desempacado el contenido de lo que significa amar con ese tipo de amor ágape, no buscando siempre el bien del otro o de la otra. Y la calidad del amor ágape está fundada en la propia experiencia personal, que uno se encuentra amado por Dios a pesar de uno mismo, ¿no? Esto es lo que despierta en uno el deseo y la capacidad de darse, de donarse, de entregarse como Dios lo ha hecho con nosotros. Este tipo de amor del cual Pablo nos habla no nace de la naturaleza, no nace simplemente de un sentido altruístico de la persona. Nace de una experiencia de que la persona tiene de saberse amado y aceptado a pesar de uno mismo, ¿no? Ahora, cuando uno ama de esta manera, cuando uno es altruista, cuando uno busca el bien de otros, pues también, en cierta manera, esto produce una experiencia positiva para el que ama, para el que da, para el que se entrega, ¿no? Así que en el fondo siempre también hay una intencionalidad personal, pero la diferencia de un egoísta a alguien que es altruista, a alguien que ama con este tipo de amor ágape, es de que al buscar el bien para sí mismo, lo desea también para otros. Y esto es la gran diferencia entre un egoísta que simplemente busca lo suyo, sus intereses, y no los de otros. Una persona altruista, una persona que ama con ese tipo de amor ágape, porque lo vive en su persona, y este tipo de amor que vive en su persona le despierta el deseo y la capacidad de compartirlo con otros, pues entonces ya no solamente busca su interés, sino también el del prójimo. Y esto es lo que Pablo aquí les está enseñando y exhortando a los hermanos de la comunidad de Filipos. Al exhortar Pablo a los hermanos de la comunidad de Filipos, no simplemente les está dando consejos o exhortaciones morales. Lo que busca es hacerlos regresar a esa experiencia fundamental de la fe en la cual ellos se han encontrado amados por Dios. Porque sin esta experiencia es imposible el amor ágape, es imposible ser altruista, es imposible tener el deseo sincero de buscar el bien de otros. Ahora, nosotros que leemos esta carta hoy en día, al escuchar esta exhortación, pues también estas palabras de Pablo son dirigidas a nosotros. Pero si no se ha tenido esa experiencia de conversión, si solamente, por ejemplo, fui bautizado de niño, fui al catecismo de joven, y simplemente crecí en un ambiente católico, quizás en una familia muy católica, ¿no? Pero si no se ha vivido esa experiencia personal en la cual uno vive ese encuentro con Dios, donde uno en carne propia vive el amor que Dios derrama sobre uno. Y que este amor despierta en mí el deseo de corresponderle a aquel que a pesar de mí mismo me dice: tú eres mi hijo, tú eres mi hija amado, ¿no? ¿Cómo hemos de buscar? Pues es ahí cuando cultivamos el deseo del encuentro con Dios.
el deseo de una conversión, ¿no? Y esto se puede cultivar promoviendo en la persona, promoviendo en mí mismo la posibilidad y apertura de ese encuentro con Dios, que solamente viene por la pura gracia de Dios, no porque uno se lo fabrica, no porque uno se lo merece, no porque uno simplemente se lo exija a Dios, ¿no? Tiene que haber una disposición en la persona para recibir lo que Dios en Jesús nos quiera dar a cada uno. Y repito, esta es la experiencia fundamental que hace posible la fe cristiana. La fe cristiana no simplemente nace de la tradición de que porque vengo de una familia católica, porque fui bautizado de niño y esto ya me hace un cristiano. Sí, cristiano sacramentalmente, pero no necesariamente un cristiano que ha vivido una fe que ha vivido ese encuentro en la cual la fe entonces ya se hace personal. La fe ya se hace algo que yo reclamo porque sé por propia experiencia, no simplemente creo, no simplemente porque me lo enseñaron, sino porque lo he vivido, de que soy amado por Dios, de que soy aceptado por Dios y que este Dios ha despertado en mí el deseo de compartir con otros lo que Dios me ha dado a mí, ¿no? Y es aquí cuando nace verdaderamente la fe, es cuando nace el discipulado, cuando nace el deseo de compartir con otros de lo que uno ha recibido por la pura iniciativa de Dios y por la pura gracia de Dios. Y esto es a lo que Pablo está apelando aquí a la comunidad de Filipos, o sea, de que regresen, de que recuerden esa experiencia que los ha cimentado en Cristo y que sigan creciendo, que sigan madurando en esa relación para que realmente se viva en esta comunidad la unidad, de que sean movidos por un mismo espíritu y que en cierta manera palpe en esta comunidad un mismo corazón, una misma alma que representa la unidad de ellos en Cristo. Muy bien, pasemos ahora al Evangelio de hoy, que viene de Lucas. Recordamos al principio de este Evangelio, de este capítulo 14, Jesús es invitado a la casa de un fariseo a cenar, y en la cena Jesús se da cuenta de cómo diferentes personas buscan los lugares de prestigio y de importancia, y entonces Jesús, al ver eso, pues da una parábola, ¿no? De no buscar los lugares de importancia, porque no sabes si el que te invitó es el lugar que tú quieres, que andas buscando, de sentarte quizás con la persona importante, con la persona de prestigio, para que simplemente el hecho de estar a su lado, pues como que se te pegue algo de esa importancia, o de tener esa conexión o esa accesibilidad a esa persona para algún provecho personal, ¿no? Y Jesús dice, no busquen los lugares de prestigio, los lugares importantes, no, todo lo contrario, busquen los lugares humildes, para que si el que te invitó después te dice, ven hermano, pasa a este lugar más importante, y después le tengan que decir a otro que buscando simplemente su propio interés lo tenga que pasar a otro lugar, pues quede humillado. Y aquí la actitud que resalta es la humildad, ¿no? Y Jesús, en esas palabras que dice que no busquemos los lugares de prestigio, los lugares de importancia, sino todo lo contrario, que busquemos los lugares de humildad. Y después Jesús pasa de esas palabras a llevar a cabo una sanación de una persona que se encuentra enferma. Y esta sanación Jesús la hace en sábado. Y ahí Jesús, en vez de responder a una acusación del por qué sana en sábado, es Jesús mismo quien planta la pregunta, que si es lícito o no sanar en sábado, ¿no? Y Jesús, siendo el Hijo del Hombre, o sea, el Hijo de Dios, el Mesías, Dios encarnado, pues el Hijo del Hombre es más grande, más importante que el sábado mismo. Y Jesús lleva a cabo esa sanación a pesar de las críticas que los fariseos, particularmente aquellos que están también invitados a esta misma cena, hacen en contra de Jesús. Y después viene el Evangelio de hoy, donde Jesús dice lo siguiente:
En aquel tiempo Jesús dijo al jefe de los fariseos que lo había invitado a comer. Al decir que el jefe de los fariseos ya es la persona que lo invitó, es una persona importante de influencia, ¿no? Le dice, cuando des una comida o una cena, no invites a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a los vecinos ricos, porque puede ser que ellos te inviten a su vez y con eso quedarías recompensado. Esto es como la mayoría de nosotros funcionamos en el mundo. A veces creamos círculos de influencia, o como hoy en día también se utiliza la palabra de networking, para crear amistades, para crear contactos a veces de negocios, ¿no? Y al hacer esto, pues todo lo que estamos haciendo, desde la hospitalidad, desde el crear una fiesta, un ambiente de relajo, pues va con un tipo de ganchito, ¿no? O sea, de que la hospitalidad, la fiesta, el ambiente de celebración puede ser de que se lleve con la intención, se haga con la intención para crear amistades con gente importante y de influencias. Así que son actividades que van siempre con un ganchito, con el sentido de que si yo hago esto para X persona, entonces esa otra persona después me invitará a mí para que después yo tenga la oportunidad de conocer a otras personas importantes. O si esta persona la invito a esta fiesta, a esta conferencia o a esta reunión, pues entonces esa otra persona tendrá la obligación después de invitarme a mí para algo similar o quizás de más importancia, ¿no? Así que con esto se van creando ciertos círculos de influencia donde vamos buscando nuestros intereses, ¿no? Donde buscamos de que el rozarnos con gente que son de interés para mí, ya sea por el negocio, por los contactos, pues me pueda obtener más influencia, más contactos, que yo después pueda aprovechar para seguir creciendo en importancia o para crecer en los negocios o simplemente para crecer en mi nivel social. Ahora, esto en sí no es mal, pero si mi vida gira solamente en torno a esto, entonces después ocurren de que estos círculos de influencia van creando las estructuras de injusticia que vemos tan común hoy en día. O sea, si solo nos rozamos con gente que tienen cierto valor para mí, ya sea económico o social, entonces yo voy creando círculos de influencia que me dan acceso a cierto nivel social, a cierto poder político, económico. Y si mi mundo solamente está formado por esto, entonces ya ahí se empieza a crear las estructuras que promueven injusticia. ¿Por qué injusticias? Porque esos círculos de influencia están limitados solamente a ciertas personas. Aquellos que tienen los mismos intereses, aquellos que quizás buscan solamente el interés personal o el crecer económico o el crecer social, ¿no? Y lo que ocurre es que a esos círculos de influencia después las personas más necesitadas, los pobres, los enfermos, aquellos que simplemente no tienen ese acceso a esos círculos de influencia, pues entonces quedan fuera. Y es ahí como se van promoviendo las estructuras sociales injustas. Por eso Jesús nos dice en la segunda parte de este evangelio: al contrario, cuando des un banquete, invita a los pobres, a los lisiados, a los cojos y a los ciegos, y así serás dichoso, porque ellos no tienen con qué pagarte, pero ya se te pagará cuando resuciten los justos. Así que Jesús, al hablar de una fiesta, de una comida, no simplemente es la comida, no simplemente es la fiesta, sino que es el círculo de contacto y de influencia que estás creando en esa fiesta, en esa cena, ¿no? Y si los pobres, los lisiados, los enfermos, los ciegos, la gente más necesitada no tiene acceso a esos círculos,
Y siendo los más necesitados, pues casi siempre entonces son los que más injustamente se les trata. Y el no tener conciencia de esto, pues es contribuir a esas injusticias sociales. Esto también ocurre al nivel de la iglesia, cuando en las iglesias, en las comunidades, se forman ciertos cliques, ciertos grupos de gente selecta, ¿no? Que después empiezan a tener más influencia dentro de la comunidad, pero que no dan acceso a otros dentro de la comunidad que también son parte y que también necesitan ese acceso, no solamente al liderazgo, sino también al círculo donde se llevan a cabo las decisiones importantes, ¿no? Por eso cuando Jesús aquí le dice al que lo invitó, al contrario, cuando des un banquete, invita a los pobres, a los lisiados, a los cojos y a los ciegos, que son los más necesitados de la sociedad. Y es una pregunta para nosotros hoy en día. ¿Quiénes son los más vulnerables, los excluidos, los invisibles en nuestros tiempos, en nuestra sociedad, que no tienen acceso a estos círculos de influencia donde se toman decisiones importantes, tanto sociales o dentro de la comunidad, dentro de la iglesia, ¿no? ¿Quiénes son aquellos que están excluidos y que son los más necesitados y que no tienen acceso a los círculos del poder, que no tienen acceso a los círculos donde la gente de influencia se encuentra, ¿no? Y que a veces cuando la gente de influencia se rodea solamente con la gente que son similares a ellos, pues simplemente no consideran, no toman en consideración aquellos que no están presentes, aquellos que son excluidos, que casi siempre son los más necesitados. Así que nuevamente lo que Jesús está promoviendo aquí con el fariseo que lo invitó es de que los más necesitados en la comunidad tengan acceso a esos círculos de influencia, porque es dentro de esos círculos de influencia donde se llevan a cabo las decisiones, donde se lleva a cabo el poder de hacer o deshacer, ¿no? De incluir o no incluir. Y cuando las voces de aquellos más necesitados no está presente o no se manifiesta en esos círculos de influencia, pues entonces ya se crea la estructura de injusticia. Cuando los más necesitados simplemente no son reconocidos. Y los que menos necesitan, pero que tienen el lujo del poder, pues son los que más deciden, los que más actúan y casi siempre en interés propio o de aquellos que forman parte de ese círculo de influencia. La otra enseñanza que encontramos en este evangelio, que es algo conectado con la primera lectura, ¿no? Conectado con el amor ágape, ¿no? Que cuando uno reconoce que a pesar de uno mismo, uno se encuentra amado, reconciliado, sanado por Dios, para después ser enviado y ser testigo del mundo ante lo que Dios está haciendo en mí y en el mundo, pues entonces promovemos en otro precisamente lo que Dios ha hecho con nosotros, que es la experiencia y la práctica del amor ágape. Así que cuando Jesús, cuando dice al contrario, cuando des un banquete, invita a los pobres, a los lisiados, a los cojos, porque estos somos nosotros antes de conocer a Cristo, los ciegos, los cojos, a los lisiados, ¿no? O sea, lo que Jesús nos quiere dar a entender de que antes de vivir este encuentro con Dios en Jesucristo, pues nosotros éramos los excluidos, éramos los rechazados, éramos los que estamos fuera. Y al ser llamados en Cristo, al ser llamados a ser parte de la comunidad del reino, pues entonces ahora ya hemos obtenido una nueva dignidad, una nueva identidad como hijos e hijas amadas de Dios. Y esta es la experiencia del amor ágape, que después despierta en nosotros el deseo de hacer con otros precisamente lo que Dios ha hecho con nosotros. No buscando mi interés, no buscando simplemente el agrandarme a mí mismo,
por medio de las buenas obras o por medio... Sí, pero en el fondo lo que promueve este altruismo, este amor ágape, es la experiencia personal que hace necesario compartir con otros precisamente lo que uno ha recibido, ¿no? Y aquí en el fondo de esta enseñanza del Evangelio está esta experiencia, ¿no? Que uno solamente puede dar a otros, puede buscar el bien de otros, puede ser altruista cuando en carne propia uno mismo ha vivido la benevolencia, el amor, la gracia, la iniciativa de Dios, aun cuando yo no lo he merecido, aun cuando yo no lo he meritado, pero igualmente me encuentro amado, me encuentro perdonado, me encuentro reconstituido para ser lanzado al mundo y ser el testigo de Dios para que otros también lleguen a conocerlo y al conocerlo amarlo y al amarlo servirlo. Mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretiano. Que Dios los bendiga. Radio Claret América presentó Sediento de ti, la palabra. Fuente de vida. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en radioclaretamerica@gmail.com.